Hola, soy Fernando Nestares Mi nombre es José Falcón. y somos el grupo 1 del curso de Tecnologías de Fabricación. El producto a presentar es la fuente dual regulable de voltaje que se realizó como proyecto final de curso. La fuente dual regulable de voltaje consiste en dos salidas, tanto positiva y negativa, con valores que van del rango de 1.2 voltios hacia 20.02 voltios en magnitud. Ahora vamos a explicar el funcionamiento. Primer paso, la alimentación. Esta fuente toma alimentación de una toma de 220 voltios a 60 Hz. Segundo paso, transformación. La corriente que pasa por la alimentación tiene que pasar por el interruptor que controla el estado de encendido, apagado de la fuente, y utilizamos también un fusible de protección que evita que corrientes mayores a 1 amperio puedan malograr el circuito. Una vez que pase por estos dispositivos se llega al transformador de corriente alterna que transforma el voltaje de 220 a 15015 en voltaje alterno. Llegamos al tercer paso, que es la rectificación. El voltaje alterno de 15015 pasa a rectificarse mediante el puente integrado de diodos que hemos usado para este circuito, que logra rectificar estos voltajes. Llegamos al cuarto paso, que es el filtrado, en el que eliminamos el rizado de las componentes alternas para que se pueda padecer lo más posible la corriente continua. Una vez que pasamos por el filtrado que se realiza con los condensadores, llegamos al paso de la regulación, utilizando dos reguladores, tanto el LM317 para el voltaje positivo y el LM337 para el voltaje negativo. Utilizamos disipadores atornillados en los reguladores para evitar que la potencia disipada logre quemarlos. Una vez llegado a este paso, llegamos al paso final de las salidas. Las salidas conectadas a los voltímetros y con los potenciómetros podemos regular la cantidad de voltaje que deseamos para alimentar cierto circuito o cierta resistencia de potencia. Vamos a mostrarles el funcionamiento de la fuente. Primero, para el lado positivo. Utilizando los conectores banana cocodrilo que se incluyen en este producto, conectamos hacia el multímetro y también se puede verificar en los multímetros analógicos que tenemos. Para el lado positivo tenemos una salida que va desde 1.2 hasta 18.6 voltios. Efectivamente en el multímetro digital se comprueban estos valores. Ahora vamos a probar el lado negativo. El voltaje va desde menos 1.2 hacia menos 18.6 voltios. En el multímetro digital, como decimos, se pueden verificar estos datos. Ahora un detalle. Ahora se pueden obtener salidas de voltaje superiores a 20 voltios en magnitud, como conectando ambos polos positivo y negativo a los conectores para obtener voltajes cercanos hasta los 40 voltios, tanto para el lado positivo y para el lado negativo. Acá se aprecia que podemos llegar a obtener un máximo que llega hasta 37 a 38 voltios aproximadamente. Se puede invertir la polaridad y obtenemos ese valor, pero con el signo negativo. Para muestra de uso de esta fuente, como un ejemplo básico, ponemos la alimentación hacia un LED que va conectado en serie con una resistencia. Aproximadamente alimentamos esta fuente con 5 voltios para evitar que el LED se queme. Ahora explicaremos el diseño interno, que básicamente consiste en 5 etapas. Metas de diseño, concepto de modularidad, distribución de componentes, métodos de interconexión, cables, componentes y conectores. Bueno, ahora pasamos a explicar esos aspectos del diseño interno brevemente. El primero es metas de diseño, que es básicamente cómo queremos que termine nuestro circuito, esta fuente dual regular de voltaje, funcionalmente y en cuanto a estética. El siguiente paso es el concepto de modularidad, que es simplemente dividir un circuito en varias etapas para verlo de manera más sencilla. En el caso de este circuito, viene a ser etapas de alimentación, transformación, rectificación, regulación y salidas. También contamos con los visualizadores para parte positiva y negativa. Siguiente paso viene a ser la distribución de componentes, por lo cual se busca el menor espacio entre componentes para así evitar usar más material, que viene a ser mayor costo,
y utilizar la menor cantidad de cables para interconectar estos mismos. Luego le sigue los métodos de interconexión, que pueden ser, bueno, mediante cableado, como se ve aquí, de transformador a la bornera, que va luego a la rectificación, y el soldado punto a punto, que viene a ser todo lo que está debajo de esta tarjeta del PCB, ¿no? Finalmente vienen los componentes y cables y conectores, que viene a ser elegir correctamente la serie de cada componente para su correcto funcionamiento en el circuito. Ahora procedemos a explicar los aspectos del diseño externo aprendidos en clase que hemos aplicado en este producto. Primero debemos tener en cuenta que uno de los objetivos que hemos logrado cumplir es que existe una empatía del producto con el usuario que va a usar este producto. Esto se logra a través de este mando giratorio que permite interacciones entre varios usuarios que desean usar este producto. Por otro lado, tenemos tres factores importantes que se usan para el diseño externo, como la antropometría, la ergonomía y los factores de riesgo ergonómico. Al ser un producto que puede ser fácilmente desplazable sobre su eje para que utilicen otros usuarios, este factor ergonómico logra un mejor uso del producto, que sea más eficiente. Ahora, otro aspecto de diseño externo utilizado corresponde a los indicadores visuales, los mandos y los rotulados utilizados para un buen uso del producto. Tenemos los mandos lineales, que en este caso tenemos al interruptor de encendido y a las perillas giratorias. En este caso podemos ver las perillas como mandos giratorios. Ahora, como rotulados tenemos los títulos de este fuente dual de voltaje, que indica el autor, y los indicadores del lado positivo y negativo y el tierra. Esto con la finalidad de que el mismo usuario logre ubicarlos con facilidad, guiándose del color también. Y por último tenemos a los cables que hemos utilizado para la alimentación. En este caso es un cable mellizo de número 14, que es el único cable externo que interactúa con la toma de alimentación. También tenemos indicadores visuales. En este caso utilizamos los LEDs, utilizamos los colores rojo y azul para indicar tanto positivo y tanto negativo. Y al mismo tiempo tenemos como mando lineal al interruptor, pero que utiliza dentro un indicador visual, que es la luz de neón que nos indica cuando está encendido y cuando está apagado y ya no se apaga esa luz. Los procesos de manufactura se dividen en procesos con arranque de viruta, sin arranque de viruta y con láminas. Para este caso usamos un proceso con arranque de viruta, que viene a ser el taladrado para la tarjeta, que es el PCB. También utilizamos el proceso de mecanizado para la sujeción de dicha tarjeta a la base de la fuente. En el proceso de unión de materiales hemos utilizado los procesos de unión permanente y unión semipermanente. Para los procesos de unión permanente hemos utilizado la soldadura blanda y la aplicación de ciertos adhesivos para unir los materiales. El proceso de soldadura blanda es el proceso más utilizado en la unión de componentes electrónicos. Lo hemos utilizado con el cautín y las cintas de estaño para unir los diferentes componentes. En el caso de los adhesivos, lo que hemos utilizado para unir los materiales del módulo ha sido la cola de carpintero y la silicona. Para unir otros componentes utilizamos el cianoacrilato, o más conocido como el superglue, para unir ciertas partes de manera más compacta. Ahora pasaremos a mostrar el proceso de unión semipermanente. Utilizamos los sujetadores roscados con alanderas dentro para sujetar tanto el PCB y el transformador. Estos son los procesos de unión semipermanente que hemos usado en nuestra fuente dual de voltaje. Bueno, para este proyecto imprimimos una pieza 3D en la sala Veo, la cual la Facultad de Electrónica les proporciona material, lo cual nos dio facilidad de diseñarlo mediante el software Inventor e imprimirlo en dicha instalación. Lo que nosotros hicimos fue el mecanismo de giro,
que consta de 3 piezas, son estas de color blanca, que fueron impresas y luego limadas para que al posicionarse pueda hacerse el giro respectivo. Ambas han sido pegadas con superglue. Ahora vamos a hablar de los materiales empleados en la fabricación del módulo. El material principal a usar fue el tupán, mediante planchas de tamaño A1 y con grosor de 3 milímetros para que pueda encajar todas las piezas ensambladas en el software Inventor, que sirvió como base para llevar un prototipo que funcione para ser disponible en el corte láser. Este corte láser se realizó en los exteriores de la universidad y para el modelo que nosotros usamos, que es forma cilíndrica, utilizamos los cortes discontinuos de tal manera que permita que se doble la plancha y mediante un proceso de remojo en agua se logró una mayor flexibilidad del material tupán. Ahora vamos a explicar qué cosa es lo que hace nuestro producto único de todos los proyectos realizados en el curso. En primer lugar, la forma circular que tenemos de la base y de la tapa. Esto permite cierto modo de distribución de los componentes de tal manera que permite una mayor comodidad para el usuario al momento de operar del aparato. Ahora, tenemos una tapa con una asa que permite cierta flexibilidad al momento de emplear el mecanismo de giro que tanto caracteriza a nuestro producto. Este mecanismo de giro se logró con la implementación de la pieza 3D que explicaba anteriormente. Bueno, viendo los errores, se produjeron cuando hicimos el corte láser, en este caso para fabricar las rejillas de ventilación. Como se puede apreciar, no salieron tan uniformes como esperábamos. Y el siguiente error fue en cuanto al pliegue para unir la tapa de nuestro módulo con el cuerpo. Faltó en sí un poco de precisión, por como se ve está un poco chueco, pero para productos siguientes esto va a ser arreglado.